8:24 de la mañana, seguimos con el tema más importante del día de hoy, seguramente de los próximos días, y que tiene mucha importancia también para el resto, ¿no?, de nuestras vidas, que no es solamente un tema para analizarlo el día de hoy, que estamos hablando de la marcha federal universitaria en contra del veto que se vendrá seguramente mañana del presidente Javier Milei y a favor del financiamiento educativo. Para eso vamos a establecer contacto con el presidente de la Unión Cívica Radical y senador Martín Lustó. Martín, ¿cómo va? Lautaro te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lautaro? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, bien. Martín, ayer por la tarde circuló un documento de Capital Humano hablando de lo que tiene que ver con la temática del día de hoy, y dice: los gremios docentes y no docentes rechazaron el histórico ofrecimiento del Ministerio de Capital Humano de un 5,8 adicional en octubre, a pesar del enorme esfuerzo del Estado por reconocer la labor universitaria. Es más extenso y seguramente hay más cuestiones para cuestionar, pero ¿qué pensás puntualmente de esto de que diga rechazaron el presupuesto histórico? Me parece que el gobierno tiene una animadversión muy grande para con las universidades públicas en especial, ¿sí? Y que están todo el tiempo cambiando de argumento acerca de por qué la atacan. Entonces, primero fue porque eran centros de adoctrinamiento, después por el tema de los gastos, después por el tema de los alumnos, y en ambas oportunidades, antes de la marcha anterior y antes de esta marcha, mienten con los datos. Antes fue que en realidad ya habían recompuesto todos los gastos de funcionamiento, antes se vio que no, y por eso se marchó, y recién después de la marcha hubo una actualización de los gastos de funcionamiento que aún hoy el gobierno se demora en dárselas a las universidades. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo, para entender qué es lo que pasó con las universidades, con los sueldos de docentes y no docentes. Fue algo parecido a lo que pasó con los jubilados, pero más intenso. Cuando el gobierno evaluó, hubo en diciembre el 25% de inflación y en enero el 20% de inflación. Con los jubilados les recompuso solamente 12 de esos 20. Y entonces la ley que el gobierno vetó le daba ese 8% adicional que le faltaba. En el caso de las universidades, no le reconoció ni el 25 ni el 20% del aumento de los precios de diciembre y enero. Entonces se atrasaron los salarios universitarios enormemente. ¿Cuánto? Para que te des una idea, los trabajadores estatales todos perdieron poder adquisitivo. Los trabajadores de las universidades perdieron 20% más de poder adquisitivo desde que arrancó este gobierno que el resto de los trabajadores estatales. Por eso hay profesores universitarios que están yendo de las universidades públicas y se van a trabajar en otros lugares, entre ellos universidades privadas. Y eso afecta la calidad de la educación que pueden recibir quienes están hoy, quienes van a estar mañana sobre todo. Por eso los rectores, seguramente a los rectores les quedaría más cómodo callarse la boca y cerrar con el gobierno un aumento que no les resuelve el problema de verdad. Pero los rectores tienen un compromiso con el futuro, se tienen que ocupar no solo de la universidad en los años que ellos están, sino dejar buenas bases para que la educación pública y la universidad pública sirva para modificar la trayectoria de vida de toda una familia, ¿no? Una vez que alguien en una familia alcanza un título universitario, lo que ocurre es que toda su descendencia está en un lugar diferente de donde venían antes. Y eso es lo que ellos tienen que cuidar y eso es lo que todos estamos apoyando. ¿Qué esperás de la lectura del gobierno en relación a lo que va a ser la movilización de hoy? La otra vez arrancaron con lágrimas de zurdo y terminaron con están utilizando la causa noble como algo político. ¿Qué esperás de mañana, de cómo va a ser leído esto? Mirá, yo espero todavía que el presidente, el equipo económico del presidente le tiene que decir, estoy seguro que lo hacen, que esto no es plata, realmente. Y que para la sociedad argentina, no solamente por su historia, sino a través, una de las pocas cosas, el Estado en Argentina no te da seguridad, no te da salud, no te da justicia, no te da nada a la escala que lo debería dar. Lo único que tiene hoy una familia argentina para pensar que el futuro puede ser mejor es que sus hijos adquieran un título universitario, que lleguen a tener un título universitario. Eso otra vez, no es solo, yo te puedo dar, no sé, el caso, mi padre fue el primer universitario de la familia, ¿sí? Y nos puso a todos los demás en otro lugar. La mamá de mi mujer, Carla,
Vino de Italia, de Sicilia, era un pueblito de Sicilia, fue pobre en vista. Sí. Se fue a Córdoba a estudiar y es abogada. Y cuando cuando llegó a tener el título de abogada, ¿sí?, decidió que iba a rechazar la ciudadanía italiana porque ese país le había dado todo. Había llegado a ser universitaria después de vivir en un pueblo en Sicilia de 2.000 habitantes. Y a partir de ahí, la vida de sus 2 hijas y de su hijo son distintas, y la de sus nietos son distintas. Entonces, la sociedad ya se manifestó por la importancia que esto tiene. Se manifestó y el gobierno lo va reconociendo a poco. Pero como dije, como tiene un entono, porque tiene un capricho el presidente en contra de la educación pública y en contra de las universidades públicas, de vez en cuando vuelve a investir. ¿Y cuándo se acuerda? Porque este es un gobierno que no convoca a debatir sobre la universidad pública ni sobre la educación. El presidente fue a presentar el presupuesto y no habló una línea de educación. Una línea. ¿Sí? Entonces, el gobierno, ¿cuándo se acuerda? Cuando se atrasa tanto, cuando se fija tanto a las universidades que la sociedad reclama. ¿Qué espero que haga? Lo primero que espero que haga es que no vete, que vea que el reclamo es masivo, que es importante colectivamente para la economía de la sociedad argentina, es importante para las familias, es para el futuro de las familias, es importante para los alumnos que están cruzando, es importante para los que están trabajando, es algo extremadamente vital y con muy poco costo. Y de hecho hay una ley que es la que garantiza el financiamiento universitario, precisamente porque el gobierno se encargó de asfixiarlas y de no convocarlas jamás. Entonces yo espero que reflexione y que vea que es un reclamo tan importante que no tiene sentido entrar en una pelea solamente por un capricho presidencial. Martín, ¿te podemos volver a llamar por WhatsApp, que se está escuchando bastante interferido? Así tratamos de tenerte más nítido. Sí, dale. Ahí lo reintentamos. Bueno, ahí estamos hablando con el senador radical Martín Lustó, que también es el presidente, en el contexto de lo que va a ser la movilización del día de hoy. Martín, ahora sí te tenemos de vuelta. A ver. Sí. ¿Ahí está mejor? No, ahí parece como que estás acá en el estudio con nosotros. Gracias. Sí, yo también los escucho mucho mejor. Martín, te preguntaba recién qué esperabas del presidente y tenés algo de optimismo todavía al decir que esperás que no se vete. Mira, porque el presidente lo anunció, pero sus funcionarios, los funcionarios de economía, le tienen que estar diciendo que no es plata. Realmente. Que el costo es ínfimo, entre otras cosas porque el año ya termina y vos tenés otro presupuesto y tenés que sentar a debatir el año que viene y los que siguen en los presupuestos. Entonces es una recomposición por poco tiempo. ¿Sí? Y ya la sociedad le demostró cuán importante es para las familias individualmente, que pueden cambiar el curso de su trayectoria familiar, cuán importante es para la Argentina en términos de investigación científica, de un mayor nivel educativo, de un mayor crecimiento, de la salud en términos de los hospitales universitarios, y también cuán importante es para los 2 millones de alumnos que están hoy cursando ahí. Entonces creo que debería reflexionar que no puede avanzar en un conflicto cada vez más grande por un capricho presidencial, porque este gobierno solamente se acuerda del tema universitario cuando, después de asfixiar mucho a las universidades y la sociedad reclaman. Si no, no habla nunca de la educación universitaria, solamente para denostarla, como esa campaña que vos estás marcando que hizo el ministerio. Entonces la asfixian, mienten y después lanzan una campaña para desprestigiarla. Es decir, fíjense lo que hacen con las universidades. Por un lado les sacan recursos y eso hace que los profesores estén yendo, y por otro lado la desprestigian. Martín, entonces sos optimista en relación a que pueda llegar a reflexionar y no vetar. Quiero ser racional, no sé si soy optimista con un presidente que es poco racional. Pero quiero ser racional. Me parece que cualquier otra persona que estuviera a cargo diría, y los funcionarios le van a decir, no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Porque vos estés enojado, le tendrían que decir, con las universidades, porque no te guste que exista universidad o educación gratuita, porque él evidentemente tiene otro sistema en la cabeza, porque sigue con lo de los vouchers. Por un tema de ideología personal no puedes entrar en un conflicto que no tiene impacto fiscal y es que es muy importante para la sociedad argentina.
Martín, ¿y qué pensás cuando desde el gobierno Enón, el vocero Adorni y también algunos funcionarios muy importantes con influencia en la toma de decisiones, ayer decían en Casa Rosada, nosotros no tenemos ningún problema en que se discuta dentro del ámbito del Congreso, dentro del ámbito de lo que es el presupuesto, pero lo que pasa es que tenemos legisladores que son irresponsables? ¿Qué pensás de eso? Que es otra más de los argumentos falsos que utilizan, que es una mentira permanente. Vamos a hablar de responsabilidad y irresponsabilidad. Primero, este presidente Milei hizo un acuerdo con Massa durante la campaña para no tener presupuesto. Entonces, supongamos, el presupuesto era de 100, el del 2023, hubo 260 o 250% de inflación, para hacer números redondos, tendría que ser de 350 el presupuesto. Los 250 adicionales los usa como él quiere. Entonces, ¿de dónde sale la plata para mandarle a la CIDE? De eso, del aumento de la recaudación. ¿De dónde sale la plata para darle, por ejemplo, en paritarias a los trabajadores estatales un aumento y no dárselo a los universitarios, a los docentes y a los no docentes universitarios? Del mismo presupuesto. Pero además no solo eso, cuando se debatió la ley base, que yo voté en contra, uno de los motivos que expliqué, que era muy importante para votar en contra, es que se estaban bajando impuestos y no se estaban recomponiendo ni las jubilaciones ni el presupuesto educativo. Entonces vos elegías bajarle a los más ricos entre los más ricos el impuesto a los bienes personales. Y cuanto más rico sos, más te lo bajé. Además, darte estabilidad por 15 años. A las empresas que invierten más de 200 millones, rebaja de todo tipo y color de impuestos, todos los que te imagines, por 30 años. A los que blanquean, que yo dije, a los que blanquean más de $200.000, y en mi dictamen de minoría estaba, cobrémosles 10%. ¿Sí? Imagínate que se deben llevar blanqueados $25.000 millones. Si hubieras cobrado 10%, tendrías $2.500 millones extra de recaudación a gente que no pagó ni IVA, ni ganancias, ni ingresos brutos, ni bienes personales, ni débitos y créditos. Es decir, no pagó nada. ¿Cuánto cuesta el reclamo de las universidades frente a esos $2.500 millones que podrías haber recaudado? Cuesta 600. Entonces podrías estar recaudando 4 veces lo que necesitan las universidades. Lo que pasa es que no quisiste, y ahí vuelvo al sesgo ideológico y a el odio y la animadversión que tienen por la educación pública. Porque si no, lo tendrías que haber contemplado desde el principio. Y si no, como dije antes, si tenés recursos para mandar a la CIDE, para comprar aviones, bueno, entonces evidentemente hay recursos para algunas cosas y no hay para otras. Y entre las cosas para las que no hay recursos de acuerdo al gobierno es la educación universitaria. Martín, ¿qué expectativa tenés en relación a lo que pueda llegar a pasar en el Congreso después de que el veto se confirme, si es así? Ayer en Casa Rosada lo daban por un hecho, que esto iba a suceder mañana. Imaginamos ese escenario. ¿Qué crees que va a pasar en el Congreso? Yo creo que los diputados, primero, nosotros desde el radicalismo dijimos que es lo que debería pasar con nuestros legisladores, senadores y diputados, que es insistir con la ley. Y queremos y dijimos que todos tienen que estar presentes y votar a favor de la ley y decir en contra del veto. También creo que la marcha de hoy es muy importante, porque la marcha de hoy le va a decir a los diputados y le va a decir a los senadores cuán importante es para la gente la educación universitaria. Cuánto ponen de expectativa en la educación universitaria, cuánto afán por defender la educación universitaria la sociedad tiene, y creo que eso va a hacer reflexionar a muchos que si fueran capaces de anónimamente y sin que hubiera una manifestación pública acerca de esa importancia, si por ahí pudieran ejercer esas dos cosas, no estar sometidos a una manifestación tan clara de lo que la gente defiende y pasar en el anonimato, por ahí defeccionarían y votarían en contra. Entonces es muy importante que la gente le diga, esto es importante, cuídalo. Lo que funciona bien, queremos cuidarlo. En la Argentina tenemos que hacer un ordenamiento fiscal, pero si el ordenamiento fiscal pasa por romper cosas que necesitamos sí o sí a futuro, nos va a ir muy mal. Y en relación a lo que pueda llegar a ser el PRO, la otra vez en jubilaciones se manifestó rápidamente, ahora hay un poco más de suspenso, por lo menos no han confirmado el acompañamiento, no sé qué diálogo tienen ustedes, qué expectativa tenés en relación a ese bloque. Mira, yo creo que tienen como otros bloques un debate interno. Ahora,
no sé, yo he visto en campaña a Santilli defender la educación pública, a decir con orgullo que es egresado de la UBA. No, me tocó ir una vez a la he escuchado a María Eugenia Vidal dar charlas en universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Que prefieren que las universidades estén mal? ¿No? Tienen un ministro de Educación, un ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. O sea, entonces hay que desdecirse de las cosas que uno dijo, y ir tranquilo por la vida. Y veo que deben estar muchos reflexionando. Martín, porque por un lado su cercanía con el gobierno, por un lado sus ganas de ser funcionarios, los tirarán para un lugar, es decir, para apoyar el veto, pero por otro lugar, la trayectoria, las cosas que han dicho en otro momento de su vida política, les tiene que hacer reflexionar. O les tendrían que hacer reflexionar. ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando se logra que la movilización sea tan transversal, que haya de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, y también incluso en la movilización anterior se veía muchos que habían votado a Javier Milei y estaban un poco arrepentidos? Mira, yo otra vez creo que se está metiendo con algo por una ideología y una ceguera, se está metiendo con algo que es sumamente importante para la sociedad. El otro día la estaba escuchando a Piera Fernández hablar de ellas de Río Cuarto. Decía, en Río Cuarto Milei sacó más del 70%. Pero en la marcha anterior fue histórica, nunca habíamos visto una marcha así. Con lo cual muchos universitarios que habían votado a Milei le estaban diciendo, che, no rompas esto. Esto es una de las pocas cosas que nos funciona bien en la Argentina, que nos permite soñar con algo distinto desde lo personal y desde lo colectivo. Entonces, que veo que la causa es tan importante, la causa está genuina, que abroquela a todos, abroquela a toda la sociedad, y entonces uno no tiene ningún prurito en marchar con alguien que por ahí, en otras circunstancias, con otros temas, estarías enfrentados o con una visión diferenciada. Y esto es algo que tenemos que defender todos. Martín, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba Martín Lustó, senador de la Unión Cívica Radical, también presidente de la UCR, y era importante hablar con él también para palpitar lo que va a ser la movilización de hoy, la marcha federal universitaria.